Detenido adolescente que tenía material explosivo en su casa de Calbuco. Habría planeado detonarlo en el liceo en que estudió hasta el año pasado. Bus volcado en que murieron 6 personas. Usaba la patente de otra máquina de la empresa que había sido dada de baja. El chofer quedó con arresto domiciliario total. Y otros 24 casos de denuncias de abusos por parte de Renato Poblete llegaron a la investigación sobre el fallecido sacerdote. Duro impacto entre jesuitas por las revelaciones. Un gusto como siempre, bienvenidos a Medianoche. El bus que protagonizó un accidente que dejó 6 víctimas circulaba con la patente perteneciente a otra máquina de la empresa Línea Azul. El chofer quedó con arresto domiciliario. Dios sabe que no, yo hice lo imposible por estabilizar la máquina. Son las primeras palabras de Edison Aedo Recabal tras el accidente que protagonizó el pasado lunes al volcar la máquina de Línea Azul que conducía cuando viajaba hacia el sur, a la altura de San Francisco de Mostazal. Según él, ¿qué pasó esa madrugada? La saqué de un reguero grandote que hay. Se me fue a los pastelones de cemento, la volví a sacar. Se me fue a ir para el otro lado. La volví a enderezar. De repente iba derecho y de repente cortó sola para un lado y pasó lo que todos sabemos, el bus volcó. Murieron 6 personas y otras 6 aún permanecen hospitalizadas en Rancagua. Durante la audiencia de formalización se confirmó lo que era un secreto a voces. Este bus no es el que decía ser la empresa. ¿Cómo así? Su placa patente pertenecía a otra máquina de la flota ya fuera de circulación. Para el Ministerio Público, el chofer tiene responsabilidad también en eso. Bastaba con mirar la documentación para ver que la documentación de la patente que portaba ese bus es de otros colores, por lo tanto no se requiere expertise ni ser profesional con 20 años como él era para saber aquello. ¿Usted, caballero, sabía que este bus tenía placa patente de otro vehículo? no, señor. No. Y esto es básicamente corroborar números de chasis con placa patente. No correspondían y efectivamente además correspondían a un bus de la misma línea que se encontraba dado de baja y que se encuentra físicamente en los talleres en Chillán. Para probarlo, nuestra fuente nos da acceso a estas imágenes. En la primera corresponde al bus color gris de patente BYXL64, la que está correctamente vigente hasta hoy. Mientras que el bus color violeta y verde, accidentado el lunes, originalmente portaba la placa CB_TB17. El problema es que tras salir de circulación el bus gris, la patente la pasó a portar la máquina color violeta, como consta en esta foto, sin siquiera ser adosada al parachoques. Con esta circulaba cuando se accidentó trágicamente hace unos días. Esta máquina, que se volcó lleva una patente de otro bus que tuvo 2 siniestros antes, por el año 2010-2013. Uno de ellos fue en las cercanías de Pelequén. Entonces esta máquina se siniestró y el Ministerio de Transporte le canceló el permiso de circulación. Y no contar con la revisión técnica para este caso se convierte en un factor importante a investigar. La Fiscalía ha sido insistente en la mala mantención del bus de Línea Azul. De hecho, por ahí habría pasado el accidente. Y cuando las interrogantes abundan, al conocerse nuevos detalles, hay una que el fiscal a cargo del caso zanja de manera categórica respecto del bus. Efectivamente se encuentra cancelado, es decir, no se encuentra habilitado para conducir, no se encuentra tampoco habilitado para el transporte de pasajeros, por lo tanto, en la práctica, ese bus no debió estar circulando en las calles de nuestro país. Aparentemente la patente no sería la que corresponde al bus, así que eso es un delito, eso no es una falta administrativa y cuando hay un delito, lo que procede entonces es someter a un proceso la continuidad de operación de ese servicio. Edison Aedo quedó con arresto domiciliario total. El tribunal estimó en 200 días el plazo de investigación. Y en las últimas horas, Carabineros detuvo a un nuevo implicado en el accidente provocado por el bus de Línea Azul. Gracias a la investigación de la Fiscalía Regional de O'Higgins, se realizó un allanamiento a talleres de la empresa en Chillán. Allí la policía capturó a un trabajador vinculado con la empresa en labores técnicas y que sería formalizado en las próximas horas en el juzgado de Graneros. Esto por la investigación del accidente en Francisco de Mostazal que causó la muerte de 6 pasajeros y 46 que resultaron heridos. Carabineros detuvo a un adolescente de 17 años que presuntamente tenía planeado hacer explotar artefactos explosivos artesanales en el Liceo Politécnico de Calbuco. Camilo Zavala nos cuenta.
¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Preocupación existe en Calbuco y, cómo no, sí, según los primeros antecedentes se trataría de eso, un presunto atentado en contra de este establecimiento, aunque todo es en materia de investigación por parte del OS9 de Carabineros y también del Lavocar, quienes hasta esta hora se encuentran ahí precisamente en la casa de este adolescente de 17 años, donde se encontraron todos estos elementos. Fíjense que eran 5 kilos de pólvora junto a otros elementos que ubicaron ahí precisamente en ese domicilio donde este menor habría tenido la intención de realizar este atentado en contra del Liceo Politécnico de Calbuco. Pero bueno, todo esto comenzaría según los primeros detalles y también decía Carabineros, pero solo fuera de cámara. Se trataría de un joven que él había estado en este colegio el año pasado y por algunas rencillas y problemas que habría tenido con algunos de sus compañeros, él habría querido intentar realizar una suerte de venganza y poner cualquiera de estos días ahí en ese establecimiento, entonces, este elemento explosivo. No entregaron mayores detalles, eso sí, durante esta jornada ahí, personal de Carabineros, porque bien les insisto, es materia de investigación, pero es un tema totalmente preocupante. Por eso los vecinos conversaron con nuestros equipos allá en la región de Los Lagos y decían que estaban muy preocupados y sorprendidos por esta noticia. Miren, pasemos a escuchar sus palabras. Sí, asustado porque igual puede haber alguna explosión que pueda dañar la casa. Uno no sabe. Aparte la señora se ve súper tranquila, su hijo igual. Obviamente que muy asustado, de hecho por las redes sociales nos enteramos y todos vinimos acá a la casa, todos llamando, preocupados que había mucho contingente policial y vinimos encontrando con esta sorpresa que no teníamos idea. En general, si nos puede al menos detallar qué es lo que se encuentra al interior de la casa a grandes rasgos. Son elementos sometidos a la ley de control de armas o algunos elementos que son componentes de algunos elementos explosivos, los cuales tienen que ser todavía corroborados por parte de las pericias químicas. Pasamos a revisar otras informaciones, pero ahora acá en la región metropolitana, porque ustedes ya están viendo ahí en imágenes una situación realmente lamentable que ocurrió con un comerciante ciego en pleno centro de la capital, porque hay precisamente en esa fosa de cableado de una telefonía, él cayó en ese lugar, pero lo que más llama la atención de este hecho es que se encontraba el trabajador ahí, que ustedes estaban viendo también ahí en pantalla, y por un descuido él abrió entonces esa fosa y no puso ningún cono en ese lugar, y este hombre, un comerciante ciego que iba caminando por ese lugar, cayó en una profundidad más o menos de 1 metro, terminó con lesiones de menor gravedad. De todas formas llegó una ambulancia ahí al centro de Santiago para trasladarlo entonces hasta un centro asistencial. Conversamos con él, miren, escuchemos. Mira, puede haber sido más grave de lo que fue. Afortunadamente tengo solo una contusión en mi pierna derecha. Llamar la atención a las empresas, a que instruyan a la gente que trabaja para ellos, que, no sé, lo instruyan en cuanto a poner las barreras que deben poner. No me percaté que el caballero venía hacia la cámara y se cayó. Alcancé, fue a terminar de sostenerlo, pero no se llevar un mayor golpe. ¿Por qué no habían señaléticas? Porque era un trabajo rápido. Más que un accidente podemos estar hablando de una negligencia y tampoco de un descuido por parte de este trabajador que olvidó poner una barrera o algún otro elemento de seguridad y se habría indudablemente evitado esta situación que tuvo que vivir este comerciante. Felipe. Camilo Zavala, un gusto como siempre. Chao, hasta luego. Fueron 22 las víctimas confirmadas por la Compañía de Jesús, pero la cifra podría alcanzar las 50. Muchos casos quedaron fuera de la investigación que comprobó los abusos de Renato Poblete. Porque en la sociedad actual todos estamos tentados a ir mucho más allá de lo que deberíamos.
Tentaciones, perversiones, abusos que quedaron plasmados en esta investigación, votos de pobreza, votos de castidad, lo que jamás respetó. El total informe habla de 22 víctimas, 4 de ellas menores de edad. El informe señala que tomó conocimiento de alrededor de 24 posibles nuevas víctimas, potenciales víctimas, digamos, que no se pudieron corroborar dichos testimonios. Perdón, 24 además de las 22. Sí, exactamente. Nosotros estamos profundamente avergonzados y dolidos por estos abusos. El padre Agustín Moreira, ex capellán del Hogar de Cristo, no solo colaboró con Renato Poblete en la obra del padre Hurtado, además compartieron 6 años en la casa de la congregación. El informe señala también que nos dejamos de alguna forma obnubilar por el éxito apostólico que tenía Renato. Desde las 7 de la tarde salía de la casa, comía, la mayor parte de las noches comía afuera, y lo que ocurría en esas comidas, lo que ocurría en esa salida, para nosotros era ajeno si él no lo contaba. Cuando murió él tenía una excelente imagen de él. Yo creo que eso también tenemos que revisar, porque hay situaciones que uno admira tanto a una persona que no ve o no quiere ver algunas cosas, y eso hay que revisarlo. Yo creo que todo el país que conoció al padre Renato Poblete se siente muy estremecido, engañado y muy impactado. Y yo escuché a través de terceras personas un comentario respecto de Renato, y sin saber de quién se trataba, yo le pregunté a esa persona si esto daba para hacer una acusación o para instalar algún tipo de proceso, y la misma persona me dijo que no. Cómo uno a través de sus acciones puede tener tanta incoherencia de buscar la dignidad de otros, pero por otro lado, violentar esa dignidad y destruirla. La doble vida de una de las figuras más emblemáticas de la Compañía de Jesús, una congregación que pidió perdón a las víctimas y ya habla de reparación. Y después no solo haya perdón, sino también reparación, porque este perdón nos tiene que doler y tiene que haber reparación. Esto es el mínimo. Durante mucho tiempo la Iglesia Católica no ha estado ni siquiera en el mínimo. 100 testimonios, 407 páginas que hoy están en manos de la Fiscalía. Lado oscuro de un líder religioso que hoy sale a la luz. Los tribunales serán los encargados de decidir si es el único responsable de uno de los mayores escándalos de abuso sexual. El cara y sello de Renato Poblete, de emblemático jesuita, abusador sexual. En sus primeros 3 meses de fiscalización, 1 de cada 5 conductores sometidos al narcotest dio positivo por consumo de drogas. En 3 meses de aplicación del control de narcotest en Chile, 228 automovilistas dieron positivo a algún tipo de drogas. El balance oficial que entregó el Senda es categórico. 1 de cada 5 conductores manejó bajo los efectos de sustancias ilícitas, la marihuana la más consumida. En el alcohol, en los últimos años, hemos fluctuado en un 1,2%, en un 1,5% de los conductores que le hemos hecho alcotest ha salido positivo, y acá es un 22%. La marihuana en sí se le ha ido perdiendo el miedo. En general, los efectos de la marihuana están dados más que nada por la disminución de la tensión y por una respuesta más lenta, digamos, una respuesta motora más lenta, lo que eventualmente llevaría a una disminución de los reflejos. León, por más de 20 años, ha manejado camiones de carga, años en los que cruzó fronteras, enfrentó largas horas de conducción. Parte de ellas fueron con droga en su cuerpo. Los reflejos no eran los mismos, lentitud, bajada de velocidad, por ejemplo, iba a 90, bajaba a 50. Ya cuando era mucho el consumo sentía persecución. Precisamente el balance entregado por Senda tras las fiscalizaciones de consumo de drogas con narcotest en el país apuntan a evidenciar la problemática existente. Además, se enfatiza en la medida como instrumento preventivo de accidentes. Acá el narcotest no busca su fin, no es determinar si usted ha consumido o no, si es al momento de conducir está bajo los efectos de una de estas 5 drogas. 3 meses, más de 1000 controles arrojan un primer preocupante hallazgo. Droga y conducción son hoy una realidad en nuestro país. Para Senda, Carabineros y el Colegio Médico, cifras que están dando una alerta. Más de 7.000 personas quedaron aisladas en Curarrehue. La crecida de un río que se desbordó cortó la única ruta que conecta la comuna.
Ya en la ruta internacional que une a Pucón y Curarrehue se podían apreciar los estragos de los más de 50 milímetros de agua que han caído en las últimas 24 horas en la zona. Ríos y canales desbordados inundan predios y hasta la propia carretera. La única vía de conectividad entre los más de 7.000 habitantes de Curarrehue se vio interrumpida por la crecida del río Trancura, que se terminó desbordando. Se estimó pertinente realizar el corte en el puente El Piano y el puente Catripulli, ya por los deshielos, grandes cantidades de hielo y agua lluvias que mantuvimos por el frente mal tiempo, quedando a un alrededor de 7.000 habitantes de la comuna de Curarrehue sin conectividad. Quedamos aislados, complica lo que es la locomoción de esta parada. Acá como una ruta internacional, igual. Venimos de Tomé, vamos a Curarrehue y por una emergencia y lo encontramos con esto. No hay rutas alternativas, por lo que el paso internacional Mamuil-Malal está cortado. El desborde del río Trancura no solo ha generado el nulo flujo vehicular, sino que también ha obligado a las personas a transitar por esta pasarela, que pese a ello está deshabilitada, lo que ha sido una demanda constante de los habitantes tanto de Catripulli como los pocos de Curarrehue que se atreven a transitarla. Esta pasarela la hicieron para que la gente transitara cuando suceda esto, y da vergüenza el estado en que está esta pasarela, y la autoridad de turno no es capaz de traer un par de tablones, reparar, habiendo madera de sobra para allá para arriba. En otros sectores, el agua ha inundado predios, afectando plantaciones y animales. Estábamos nosotros confiados de que esto no iba a pasar, pero pasó. Nos pilló un poquito de sorpresa la inundación. La Dirección Meteorológica de Chile anuncia la retirada de este sistema frontal de la Araucanía, por lo que el tránsito en la ruta internacional podría restablecerse en las próximas horas. Lo contactaron por una red social para supuestamente comprar las joyas que vendía, pero todo era aparentemente un plan para asaltarlo. Como él intentó escapar, le dispararon y lo mataron. Sus cercanos aseguran que cuando perdió una de sus piernas decidió ganar dinero vendiendo joyas de fantasía a través de Facebook para así solventar sus gastos. Fue precisamente por esa red social que la noche del martes lo contactaron y lo citaron en la calle Cabrero con Huepil en Puente Alto para comprar parte de sus productos. Felipe González Ceballos, de 21 años, fue al lugar en compañía de su padre y un sobrino. Cuando los supuestos clientes llegaron. Al llegar al lugar ellos descendieron del móvil y procedieron a entrevistarse con ellos, solicitar que mostrara las joyas y en ese mismo momento empezaron a intimidarlas con armas de fuego cortas. Felipe, que estaba al interior de su auto, intenta huir a toda velocidad, pero le dispararon. Yo vi pasar un auto blanco, pero soplado, y después se sintieron 3 disparos. 2 impactos de bala dieron en Felipe González. De los delincuentes, por ahora poco se sabe. Robaron la totalidad de las joyas que traían en venta, dinero en efectivo y un teléfono celular con el cual se contactaron con la persona mediante un perfil, al parecer, al momento falso. Se está indagando el círculo cercano del fallecido para llegar a establecer o descartar cualquier tipo de hipótesis que se pueda llegar a dilucidar durante todo este proceso investigativo. Alertados por los disparos, vecinos del sector salieron de sus casas. Empecé a escuchar gritos de alguien que pedía ayuda, gritos desgarradores en realidad. Parece que era el papá del joven que fue baleado. Gritaba, claro, mi hijo, grita. Y nada más que eso, pedía ayuda que lo llevaran a subirlo arriba del auto, pero nadie quería ayudar porque estaba tendido en el suelo. Los familiares de Felipe González decidieron no hablar frente a las cámaras, pero sí relataron que jamás imaginaron que ofrecer productos por internet podría terminar en una tragedia. Chile se encuentra en el top mundial en consumo de pan. Un promedio de 90 kilos anuales se consumen por habitante en nuestro país. Los altos niveles calóricos de este alimento inciden en las elevadas cifras también de obesidad. Cada pan contiene en promedio 240 calorías, lo que ha llevado a los productores a introducir nuevas fórmulas más saludables. La popular marraqueta ha cambiado su receta para mantener su sabor y ser la más sana. Nuestro país solo es superado por Turquía, país que mantiene un récord de 132 kilos de pan anual per cápita. La planta de tratamiento de aguas servidas en Vicuña colapsó, lo que produjo malos olores afectando la calidad de vida de los vecinos.
La principal causa de colapso sería la masiva visita de turistas durante el eclipse solar. Según la sanitaria, el aumento del caudal de agua descompensó la planta, pues se esperaban unos 80 litros por segundo, lo cual fue superado ampliamente los días del eclipse, llegando a 120 litros por segundo. Aguas del Valle anunció que suspenderá los cobros de tratamiento de aguas servidas y que la emergencia por malos olores estaría superada en al menos 10 días. La Municipalidad de Antofagasta deberá pagar 20 millones de pesos por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, después de que la Corte de Apelaciones determinara que el municipio utilizó un proyecto presentado por un particular sin solicitar su autorización para construir la nueva balsa del balneario. El creador de la primera embarcación, que duró 30 años, fue el mismo que entregó los planos y maquetas a la municipalidad para la nueva construcción, pero nunca volvieron a contactarse con él. Por eso demandó por apropiación del proyecto. Subían como pasajeros, pero asaltaban a los pasajeros de microbuses de Concepción. Así operaba la llamada Banda de los Viejos Canosos, cuyas víctimas eran personas de la tercera edad. Se sabían el libreto de memoria, conocían su rol a la perfección, las micros eran su lugar predilecto. Todo comenzaba así, dejaban caer un objeto cerca de su víctima, así se le acercan, el grupo le obstaculiza el paso, lo desorienta, mientras uno de ellos sustrae su billetera, él no lo advierte. En este otro registro se ve cómo este hombre sí se da cuenta que le robaron, pero el grupo se disuelve, al final la víctima prefiere bajarse de la máquina. Que estos caballeros se subieron a la máquina y se sentaban detrás de uno y empezaban a apañar la gente para atrás, pero más allá nosotros no sabemos nada. Y a uno de mis colegas creo que le robaron la mochila. Era la banda denominada Los Viejos Canosos, conocidos entre los conductores del Gran Concepción. Fernando trabaja en una de las líneas en las que asaltaban. Y pagan su pasaje con cualquier pasajero, pero de ahí uno se sienta adelante, otro atrás, y uno se paran como que van para adelante otro para atrás, entonces a la gente lo aprietan ahí, y en el aprete lo carterean. Pero su modus operandi no era lo único que llama la atención. El nombre de la banda tenía una razón. El más joven tiene 52 años, el mayor 70. Paradójicamente, las personas mayores eran sus principales víctimas. Pero esa banda, yo tengo conocimiento que hace harto rato que anda arriba de las micros. Me parece horrible, me parece muy malo. Sí, porque las personas de la tercera edad somos personas vulnerables. Los registros de estos robos ocurridos en marzo de este año fueron los que permitieron a la Policía de Investigaciones detener a sus 5 integrantes. Se logró establecer esta banda mediante el análisis de cámaras de vigilancia que poseen los buses y reconocimientos fotográficos que realizaron las víctimas. Este miércoles fueron formalizados por 2 delitos, entre estos amenazar a sus víctimas. Mediante violencia, intimidación, en el sentido de abusar de la superioridad numérica de estos tipos, 5 sujetos en contra de una víctima a la cual le sustraen su especie, y el otro delito que se aclara es mediante la sorpresa, produciendo agolpamiento, confusión en la víctima. La justicia rechazó la prisión preventiva para los integrantes de la banda. De igual modo quedaron detenidos a la espera que la Corte de Apelaciones defina si se aplica la medida cautelar. Internacional. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa por primera vez en 11 años. El presidente Donald Trump calificó la medida como una decepción. La Fed rebajó 25 puntos base la tasa de interés a corto plazo para situarla en un rango de 2 a 2,25%. Se trata del primer recorte del precio del dinero desde la crisis financiera de 2008 y busca estimular la expansión económica en medio de la guerra arancelaria que ha desatado el gobierno de Donald Trump con China. El presidente norteamericano dijo sentirse decepcionado porque la Fed no apostó por un ciclo largo de abaratamiento del crédito para mantener el ritmo de crecimiento de China, la Unión Europea y otros países. En la economía chilena se espera una posible baja del dólar y un aumento en el precio de materias primas, como el cobre. Por segundo día consecutivo hubo protestas en Buenos Aires por la crisis económica que vive el país. La llamada Marcha de las Ollas Vacías fue convocada por movimientos sociales con consignas en contra del gobierno de Mauricio Macri y exigiendo que se tomen medidas para paliar la crisis económica.
Bajo el lema "La pobreza no puede esperar", centenares de argentinos aseguraron que durante la campaña electoral para las elecciones de octubre, los candidatos deben contemplar soluciones a la inflación y el desempleo. Al menos 37 trabajadores de la compañía ExxonMobil sufrieron heridas tras el enorme incendio que se registró en una refinería de Texas, Estados Unidos. Las llamas se desataron en la planta petroquímica donde los trabajadores fueron evacuados. Las causas del incendio, que ya fue contenido, aún no han podido ser establecidas. Sin embargo, en esa misma planta, que produce cerca de 560.000 barriles de petróleo al día, se produjo otro grave incendio en marzo. Y un niño de 3 años cayó desde un 5º piso en China y fue salvado por vecinos que amortiguaron el impacto con una sábana. En los videos se ve al pequeño suspendido desde un balcón al que se aferraba. Poco después se suelta y cae sobre una gran manta blanca que era sujetada por varias personas. El incidente ocurrió en la localidad de Chongqing, en el suroeste de China. El niño estaba solo en su casa porque su abuela, que lo estaba cuidando, había salido a hacer compras pensando que dormía. Afortunadamente, el pequeño resultó ileso. A esta hora tenemos una temperatura de 7,8 grados. Santiago estará despejado con una máxima de 16. Punta Arenas estará nublado con una máxima de 6 grados. Le dejo un abrazo cariñoso, gigante para todos los que nos acompañan cada madrugada en Canal 24 Horas, los que nos acompañan en medianoche y por supuesto también a todos los que nos acompañan a través de redes sociales en Desvelado 24H en la madrugada de Canal 24 Horas. Ha sido un gusto haberlos acompañado, ha sido un gusto haber estado con ustedes y ser la compañía también de tanta gente que se queda despierta toda la madrugada esperando algo de información en vivo. Nosotros tratamos de colaborar con aquello humildemente. Le dejo un abrazo gigante, gigante, gigante. Que estén muy bien y siempre a su servicio cuando quieran a través de redes sociales. Chao, chao.